Entonces, si Dios quiere, y acabamos. Ya madurado es la hora del Señor. ¿Lo bien escuchan? Sí, perfecto. Arriba los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, el Señor Jesús. Y los hombres perecen por la hambre y la opresión. Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la aflicción. Hoy los pueblos te reclaman, ven Señor Jesús. Hola, buenas noches. eres nuestra esperanza, eres vida y verdad. Libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy los hombres te reclaman, el Señor Jesús. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está. Que broten pronto sus justicia y libertad. Hoy la iglesia El Señor Jesús. Bien. Estuvimos eligiendo, vi esta canción. Hay una música, no sé de quién es. ¿Soy yo? No. Ah, por ahí es mi momentita, ¿no? Esto sigue funcionando. Ahí está. Para ponernos así en clima, ¿no? Para empezar esto. Y ahora entonces le pasamos a mostrar lo que pensamos hacer. Acuérdense que ya muestro el power, ¿sí? Momentito que tengo una duda. Ajá, école. Un segundo, ¿eh? Está bien, es este. Y bueno. Bueno, ahora no sé qué me pasó, no puedo volver a ver acá. Ahí está. Entonces,
pienso que es este. Yo cometí un error, dejé abierto 2 PowerPoint, bueno, espero que sea el correcto. Y si no, Jorge, Alberto lo subís vos, el último, que sé yo no lo tengo. Pero bueno, acá vamos, a ver si es este. ¿Lo están viendo? Sí, es ese. Bien. Entonces, ustedes vieron que elegimos estas 2 imágenes muy fuertes de la tradición del Antiguo Testamento, que Jesús lo toma, porque la cita que vamos a pone acá es San Mateo 12:20, el Evangelio, pero está tomado del profeta Isaías, si no me equivoco, ¿no? Alberto, corregime. Sí, Isaías 42:3. Entonces, que Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. Esto está después en boca de Jesús, ¿no? ¿Quién dice en Mateo 12:20? No lo mire. No, Mateo dice del Mesías. Del Mesías, bien. Entonces, pero estas 12 imágenes para mí son muy fuertes, y por eso lo puse aquí, ¿no? Es decir, ya lo usamos vez pasada cuando hicimos aquel curso también con el psicólogo, ¿se acuerdan? ¿Preparando a qué era eso? A la fiesta de San Vladimiro, que decíamos que había una vela en el medio, queríamos que la luz ilumine, y que no tengamos miedo en esta época donde las preocupaciones, la vida nos apaga la vela, nos apaga la luz, porque Dios se ocupará de que esa mecha humeante no termine nunca de aparecer, vuelva a encenderse, digamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces acá decíamos hacer estas 4 encuentros, aquí tenemos los encuentros, no sé si Alberto querés leerlos. Bueno, los que vamos a tocar. Hoy, miércoles 29, vamos a ver un poquito una introducción al Adviento, la relación que tiene con la fiesta de Hanukkah, de las luces, que es la fiesta judía, que cae en diciembre también. Es móvil porque es por el calendario lunar. Vamos a tener como textos Hebreos 1:12, ¿sí? Y la Dei Verbum número 16, ¿sí? Bueno, nuestra guía va a ser lo que está latente en el Antiguo Testamento, está patente en el Nuevo, y ahí vamos a ver el tema de las revelaciones también, el ayuno de revelaciones. Va a ser una sorpresita, ¿sí? ¿Paso todo, padre? Sí, leí los 4, así tenemos un panorama. Miércoles 6, nacimiento de la idea de un Mesías y la promesa de un Mesías. ¿Dónde nace esta idea del Mesías? Y formas que va adquiriendo la espera del Mesías. ¿Qué esperaban cuando esperaban un Mesías? Depende de la época y depende de las personas y los grupos. Y el triple munus, esto le va a sonar medio raro, estas malas palabras que siempre pone el padre, el triple oficio, profeta, sacerdote y rey, ¿sí? Vamos a ver un momento fuerte también de mesianismo, de espera del Mesías, que es el destierro. El segundo Isaías, ahí nos vamos a desayunar que el libro de Isaías no es un bloque solo, escrito todo por el profeta, sino que hay 3, y algunos biblistas dicen que hay 4 Isaías, 4 manos ahí que lo pusieron todo bajo el profeta Isaías. Una reflexión sobre el Salmo 137, que es precioso, y su relación con este coro de la ópera Il Nabucco de Verdi, que es el va pensiero, que es el canto de los esclavos cuando están siendo llevados a Babilonia por Nabucodonosor. El salmo es en los ríos de Babilonia, un salmo que en Vichirnia creo que se reza, ¿no? No, en Ucrania. A la mañana, en la Cuaresma. El libro de la consolación, que es el regreso
o la profecía del regreso de Babilonia, y los cuatro cantos del siervo sufriente de Isaías, ¿sí? Y el último día, miércoles 20, Jesús es el Mesías es prometido, esperado y establecido. El papel de Juan, el precursor, el cántico de Zacarías, que es un paseo por toda la Biblia, ese canto, y el cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, ¿sí? Más o menos ese es el proyecto, es bastante ambicioso y vamos a tener que ajustarlo bastante, ¿sí? Digo esto mismo que están viendo, se los enviamos después al teléfono o al correo para que puedan releer cosas tranquilos, meditarlas, ¿va bien? Incluso los links de las canciones que usemos, por si les gustan, ¿eh? El va pensiero, va el pensamiento, va dedicado sobre todo a Julio, porque es en italiano, así que va pensiero, Julio Massanti. Pero es realmente estas dos canciones, sea el Salmo 137 como el coro de los esclavos hebreos, son dos canciones fabulosas para este tiempo de Adviento. Entonces empezamos hoy justamente a ver el tema Adviento y Hanukkah. Yo, primer encuentro, ya lo mismo, acá lo que vieron. Bueno, yo quise aclarar algo. Con Alberto hablamos mucho, vamos a hacer 2 o 3 aclaraciones. A nosotros nos gustaría, si ustedes tienen tiempo, pueden, que aprovechen este tiempo para leer la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Gaudium, no sé si les suena, gozo, y spes, esperanza. Así empieza este documento del Concilio Vaticano II. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Y esta frase que yo puse en rojo, si lo ven, a mí siempre me ha iluminado. Hace muchos años que yo vengo meditando en esta frase. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Queda claro esto, es muy interesante, muy importante. Nada hay verdaderamente humano en lo cual la Iglesia no se ocupe o nos deberíamos ocupar. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Esta primera frase, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias, está si ustedes van un día a la liturgia latina, en una de las plegarias eucarísticas nuevas, postconciliares, que empieza justamente, porque es muy interesante. ¿Y por qué lo quise poner? Porque fíjense la Iglesia con su sabiduría, ¿qué pone primero? Los gozos y las esperanzas. Y después las tristezas y las angustias. Nosotros tenemos una tendencia humana a poner primero las cosas tristes y las angustias y después los gozos y las esperanzas, ¿no? Pero parece una pequeña, uno dice, pero es así, sí. Los padres que estuvieron en el Concilio Vaticano II lo pensaron. ¿Alguien está grabando? La hermana Anastasia, así que no diga malas palabras, pues está todo grabado. ¿Y yo qué tengo que poner, Guti? Nada. Si no me pido permiso. ¿Qué hay que hacer, Alberto? Póngale sí. ¿Cerramos? ¿Cierro? No, tranquilo ustedes. Nada. No, aparece en el celeste. Eso. Que le dan autorización para que grabe. ¿Se entiende ese puntito? ¿Sí? ¿Desapareció el cartel? No desaparece. El celeste, el GOIT, ahí hay que apretar.
Bien, seguimos. Entonces, nos parecía importante, si ustedes querían tener un texto para estos tiempos de Adviento, estos días que les restan, leerse esta Gaudium et Spes, leer este documento. A mí me parece muy importante porque quedaron en el olvido. Y esta habla justamente de la unión íntima que hay entre la iglesia y el mundo. Esto por eso me parece muy interesante. Y después, valorar lo humano, ver los gozos y las esperanzas. Porque estos cuatro encuentros quieren ser para sostener nuestra esperanza. Quieren ser 4 encuentros para que nosotros no caigamos en la tristeza, en la angustia y pongamos nuestra esperanza en Dios. Fue anteayer o ayer. Fíjense, está un texto que le doy de San Agustín. A mí me parece que es interesante. Cuando lo leí, me quedé, digo, bueno, justo para nosotros. Porque el título mismo dice, llegarás a la fuente, verás la luz. Es una reflexión sobre el Evangelio de Juan. Y miren, nosotros los cristianos, en comparación con los infieles, somos ya luz, como dice el apóstol. Un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Y en otro lugar dice, la noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Andemos como en pleno día con dignidad. Me pareció muy interesante junto con otra frase que es la que yo quiero ahora marcar. Dice, sigue el texto de San Agustín. Por lo tanto, cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo, y como dice el apóstol, acá yo justo me aparece una señal y no puedo leer lo que dice. A ver, si quieres. El apóstol Pablo, que dice... Sí. Sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Y vendrá cada uno su alabanza de parte de Dios. Pero miren lo que dice entonces con la presencia de este día ya no tendremos necesidad de lámparas. No será necesario que se nos lean los libros proféticos ni los escritos del apóstol. Ya no tendremos que indagar el testimonio de Juan y el mismo evangelio dejará de sernos necesario. Ya no tendrán razón de ser todas las escrituras cuando venga la luz, ¿no? Y miren lo que dice a continuación, es maravilloso. Las escrituras que en la noche de este mundo se nos encendían a modo de lámparas para que no quedásemos en tinieblas. En la noche de este mundo, Dios nos regaló la escritura a modo de lámpara para que no caminemos en tinieblas. Por eso es tan importante leerla. Por eso es tan importante que en esta semana dediquemos tiempo a ver todo lo que precedió a la vida, a la llegada del Mesías, de Jesús, y cómo la comunidad lo reconoció también, y cómo lo tenemos que reconocer nosotros. Pero esta frase me pareció maravillosa, hermanos. Nunca dejen de leer la Escritura, porque ella es, como dice acá, en la noche de este mundo, son como lámparas. Es como una lámpara que nos guía. Y ustedes lo que practican la lección los jueves lo saben, se dan cuenta. Vieron que siempre nos queda un gusto de contentos, alegres. Nos queda un gusto qué bueno que es esto. Parecería como aquello de los apóstoles cuando le dijeron, ¿por qué no hacemos 2 carpas, 3 carpas? ¿Cuántas carpas había que hacer? ¿Me olvidé? 3. 3 carpas. Porque da gusto. Pero bueno. Y acá entonces, Alberto, te lo dejo a vos esto. Bueno, esta frase está tomada de la Dei Verbum, pero no es. La Dei Verbum es la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación. ¿Sí? El Concilio Vaticano II tiene solo 2 constituciones dogmáticas, la otra es pastoral. Es la Dei Verbum
sobre la divina revelación, y la Lumen Gentium sobre la Iglesia. Pero esta frase es de San Agustín. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. ¿Sí? Para comprender profundamente el Nuevo Testamento no podemos prescindir del Antiguo, y al revés, para releer el Antiguo Testamento lo tenemos que hacer a la luz del Nuevo, ¿no? Y el documento lo pone muy claro. Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, ¿sí?, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo, ¿no? Identificamos estas dos palabras, latente. Latente es como que está envuelto, escondido, ¿sí?, y patente está realizado, ¿sí? Esto, hermanos, que nosotros lo leemos tan ligeramente, hubo que combatir una herejía muy fuerte a los inicios de las comunidades cristianas que negaban el Antiguo Testamento. O sea, el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios que predicó Jesucristo. Nos quedamos con el Nuevo Testamento y desconocemos el Antiguo Testamento. Entonces, por eso la Dei Verbum vuelve a reafirmar esto. Porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Es decir, no podemos tener, entre comillas, porque el misterio no se explica, se contempla, pero entre comillas, no podemos tener una profundización del Nuevo Testamento prescindiendo del Antiguo. Como no podemos nosotros, desde la luz de Cristo, comprender profundamente el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo. Uno profundiza al otro. Bien, entonces acá aparecen dos imágenes que merecen una explicación. Es la primera ya, con una imagen. Yo busqué imágenes que puedan servir para poder ver de alguna manera lo que las palabras dicen, pero a veces el problema es complejo, pero a veces dicen que una imagen habla más que muchas palabras. Bueno, Alberto, vos que sos especialista, nos vas a contar las dos imágenes, porque las de abajo son muy semejantes, ¿no? Pero serían sí. dos. Bien, la de arriba la conocen, es la corona de Adviento latina, ¿sí? Se pone en los templos y también en las casas. Hay muchos países donde la corona de Adviento también se enciende en las casas. Son 4 velas, acá están todas moradas, en realidad son 3 moradas, una rosada, y en el centro va una blanca que se enciende la noche de Navidad. Ya vamos a ver después, son 3 domingos de morado, porque el Adviento tiene, aún en la Iglesia Latina, que no es un tiempo propiamente penitencial, tiene su aspecto penitencial, ¿sí? La Iglesia Latina define el Adviento como un tiempo de gozosa esperanza. En la liturgia no se quitan los aleluyas, pero se quita el gloria, ¿sí? Tiene ese tinte, y hay un domingo que es el domingo de Gaudete, porque empieza la misa con gozaos en el Señor, la antífona de entrada, es rosado, porque en la vieja disciplina ahí se aflojaban un poco los ayunos y las penitencias como para recuperar fuerzas y seguir con el Adviento, entonces se atemperaba el color con el rosado. Y en el medio la vela blanca. Abajo puede ser una imagen más desconocida. Es el candelabro de Hanukkah, la fiesta de las luminarias o de las luces, fiesta que celebra el pueblo judío en el mes de diciembre, mes de Kisleu, cae entre noviembre y diciembre, y conmemora algo muy interesante y muy importante en la historia de la salvación. El templo de Salomón, que construyó Salomón, se destruye en el 587 a.C.,
van todos al destierro a Babilonia, las clases altas, van al destierro a Babilonia, y vuelven en el 538 y empiezan a reconstruir el segundo templo entre el 520 y el 515 a.C. Ese templo es pobrecito, es humilde, es sencillo, pero este templo es profanado en la época de Alejandro Magno. Estamos en el siglo II a.C. Corre una nueva corriente, una nueva cultura, la cultura helenística, la cultura griega. Los judíos ya tienen vergüenza de circuncidarse porque van al gimnasio griego, y al gimnasio griego iban los varones desnudos, por lo tanto se notaba quién era judío por la circuncisión. El templo es profanado con una imagen de Zeus, y se produce la revuelta de los macabeos en el 167 a.C., o 165, no recuerdo bien, y logran expulsar a los gobernadores que había dejado el imperio de Alejandro Magno, y vuelven a consagrar y purificar el templo. Y aquí viene la fiesta de las luces. Tienen que encender la menorá, el candelabro de 7 brazos que estaba en el templo y que estaba apagado, por supuesto, porque el templo estaba profanado. Buscan aceite puro. El aceite para esas lámparas tenía que ser aceite puro. Y solo encuentran un cuenco que puede hacer durar una sola noche las lámparas encendidas. Por lo tanto, hay que fabricar urgente aceite, pero lleva tiempo porque es aceite de oliva, de aceitunas. El milagro es que ese pequeño cuenco alimentó durante 8 días, por eso ustedes ven 8 velas, una en el medio que es el tutor con la que se encienden las otras velas, pero 8 velas por los 8 días que milagrosamente ardió la menorá en el templo, el candelabro de 7 brazos, y dio origen así a la fiesta de las luces, que combina con nuestro Adviento y nuestra Navidad, porque si hay un signo del Adviento y de la Navidad son las luces, ponemos luces por todos lados, ¿no? Entonces, y Jesús que toma la imagen de luz del mundo, San Agustín que decía, las escrituras son lámparas que nos iluminan en la noche de este mundo. Se vieron que está muy relacionada estas 2 tradiciones de encender luminarias en el Adviento. No es un invento, una innovación cristiana, viene de una tradición antigua y es de la reconsagración y purificación del templo de Jerusalén. Yo quería comentarles, porque ustedes pueden pensar, pero ¿y qué nos importa todo esto? Pero fíjense que los que son de rito bizantino, cuando van al templo, que aunque se encuentran en el fondo del altar, atrás del altar, con la menorá. La menorá que tiene los 7 brazos. Estos son 8 más ¿cómo dijiste? ¿Cómo se llama? El tutor, no sé cómo es en hebreo, pero la traducción es el tutor. El tutor, con el tutor se van encendiendo cada día una vela más, ¿no? El tutor queda siempre hasta que se encienden las 8. Pero este es de la época de los macabeos. La menorá es anterior. Sí, es de antes del primer templo. Claro. O sea, cuando ellos tuvieron las tablas de la ley y el arca de la alianza, ya ardía la menorá delante de la cortina que separaba, especie de iconostasio si quieren, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Es como si nosotros pusiéramos un candelabro de 7 brazos frente al iconostasio. Y lo que quiero decir es que desde aquella época los verdaderos judíos no usan la menorá, porque dicen que no se puede, porque no está el templo. Pero nosotros los cristianos lo tenemos, porque en el templo cristiano está la presencia de Dios. Entonces la tradición bizantina tomó la menorá y la tiene siempre encendida detrás del altar, en el altar, ¿verdad? En el santo de los santos, ¿no? Bien,
Le digo esto, igual que el tema de la corona de Adviento, a veces yo escucho a la gente que dice, pero ¿cuándo se pone? ¿Cuándo no se pone? Bueno, justo se pone en estas 4 semanas y se va encendiendo una vela más cada vez para que haya cada vez más luz. Esa es la idea. La idea es, igual que la fiesta de la Hanukkah, encender cada vez más luz. El milagro es que hubo aceite para que exista, pero el tema es que cada vez hay más luz. Cada día más nos acercamos, el 24 de diciembre, el 25, más luz hay. Esta luz es la física, pero este curso lo que pretende es iluminar acá adentro, ¿no? Iluminar nuestra mente, nuestro tercer ojo, si ustedes quieren, nuestra inteligencia espiritual. ¿Va bien? Yo supongo que esto lo debe suscitar, pero nosotros nunca le dejamos tiempo para preguntar. Nos atoramos ahí, parece, los empachamos de datos y de cosas. Yo no sé, si ustedes quieren, guárdenla, escríbanla y nos mandan y vamos dedicando un tiempo. Hoy no sé también si queda, lo que pasa es que vieron como es breve el tiempo, queremos decirle muchas cosas y no frenamos, no frenamos. Bien, para poder introducirnos más todavía en este tema de la espera del Mesías y del tema de cómo busqué esta imagen de las etapas de la historia de la salvación, que es para que las recordemos más que nada. ¿Podés nombrarlas, Alberto? ¿Podés replicarlas? Sí. Perdón, te muestro para que tengan idea. Bueno, acá va a haber una pequeña explicación y acá va a haber un esquema de fechas, para que lo que se pueda ver esas etapas de la salvación, porque uno, para poder entender el tema de la espera del Mesías, van a pasar muchos años, no va a ser un día, van a ser siglos, y en todos esos siglos se va hilando la esperanza de la espera del Mesías, de que Dios venga a salvar, ¿no? Por eso después nos vamos a meter bien en qué significa Mesías, porque es uno de los temas que a veces nosotros lo usamos, pero no tenemos ni idea plena de lo que significa. Vuelvo entonces a las etapas. Voy a ver qué le pasa con eso. Aquí nosotros podemos ver 10 etapas. Historia de la salvación. Dios se mete en la historia humana, ¿sí? Interviene en la historia humana para obrar nuestra salvación. Nosotros reconocemos ya allá, previo a los patriarcas, la promesa de salvación a nuestros primeros padres, ¿sí? Adán y Eva. Pero la historia sería la prehistoria de la salvación. La historia de la salvación comienza con Abraham y la promesa a Abraham. ¿Recuerdan lo que Dios promete a Abraham? 2 cosas, tierra y descendencia, ¿sí? Y lo hace salir de su casa, de su tierra, de Ur de los Caldeos, e ir a una tierra que él le prometió, y ahí va Abraham. Ahí comienza la etapa de los patriarcas. Abraham tiene su hijo con su mujer anciana, nace Isaac, después nace Esaú y Jacob, la promesa va por Jacob, Jacob tiene los 12 hijos, y estas son los patriarcas, los padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob padre de las 12 tribus de Israel, ¿sí? En esa época ya de los patriarcas, muerto Abraham y muerto Isaac, queda Jacob y sus hijos, bajan a Egipto por una gran carestía. O sea, no se vayan de Argentina aunque esté caro, porque les va a pasar esto que les pasó a ellos. Salieron porque todo estaba escaso y terminan esclavos en Egipto durante 400 años. Vamos a ver qué pasa allí. Luego de 400 años, Dios suscita a Moisés y se produce el éxodo, la salida del pueblo hebreo de Egipto. También no se imaginen un pueblo compacto, son unas tribus que se reconocen herederas de Abraham, Isaac y Jacob, pero hasta por ahí nomás, y salen y se van a consolidar como pueblo en el desierto, en el éxodo. Vagan 40 años en el desierto, en la península del Sinaí.
después vamos a ver un poco eso. Ahí viene la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿sí? A cargo de Josué. Moisés no entra a la tierra prometida, ¿recuerdan? Pasa el mando a Josué. La conquista es lenta. Si quieren leerla, léanla en el libro de los jueces, porque si ustedes leen en el libro de Josué, la conquistaron de la noche a la mañana, pero el libro de los jueces presenta una visión como más realista de lo que fue la conquista, de a poquito. Y ahí viene la monarquía, que la vamos a ver. La monarquía surge a partir de una grave crisis de identidad del pueblo. Quieren ser como los demás pueblos y quieren un rey y se encaprichan con el rey. Dios les va a dar un rey, le va a dar unas advertencias, pero le da el rey. Esa monarquía dura poco, solo 3 reyes, Saúl, David y Salomón, y se produce la división del reino. A la muerte de Salomón, su hijo Jeroboam reina en el sur, en Judá, y Roboam en Judá, hijo de Salomón, y Jeroboam reina en el norte, con las 10 tribus del norte de Israel, con la capital en Samaria. Y ahí empieza ya la puja entre samaritanos y judíos que nosotros vimos en la lección divina las otras noches, ¿sí? Después, el reino de... Quiero decir que ya aquí, aún en esta breve explicación que está haciendo Alberto, van a ir saliendo cosas. Por ejemplo, ¿cuál es él cita el problema? ¿Por qué nace la monarquía? ¿Y Bien. cuál es el problema con la monarquía? Bien. El problema de la monarquía es que para Israel, para este pueblo, como para nosotros, ¿quién es el único rey? ¿Quién lo dice? ¿Y Dios, Jesús? Dios, estamos en el Antiguo Testamento, Jesús todavía no apareció. Pero ¿quién es Dios? Y ellos, sin embargo, quieren tener otro rey. Por eso ustedes piensen el peso que tuvo cuando se le hace el juicio a Jesús y le dicen, pero no, tenemos, Pilato dice, él es nuestro rey. Y el pueblo dice, no tenemos otro rey que el César. Imagínense lo terrible de esa afirmación, porque el único rey de Israel, ¿quién es? Dios. Entonces, cuando piden un rey, Dios queda muy decepcionado, digamos, porque se da cuenta que ellos no confían en él como verdadero rey. Ya, punto, aclaración que me gustaba hacer. Sigamos. Bien, ese reino, les decía, dura muy poquito, 3 reyes, viene la división del reino y primero cae el reino del norte de Samaria en el 722 a.C., en manos de los asirios, y esas tribus se pierden, se mezclan, ¿sí? No permanecen unidas, ¿sí? Y luego, en el 587, viene la caída del reino del sur de Judá, con Nabucodonosor. Ahí vimos el Nabucco, ¿no? El vapenciero, y son desterradas. ¿Quiénes van al destierro? La clase más pobre no va al destierro. Van los comerciantes, la clase media y la clase alta los llevan a Babilonia. ¿Para qué? Para desarticular toda posible revuelta. Si un pueblo permanece en su tierra, siempre es un peligro que quiera rebelarse. Los babilonios tenían este sistema muy sabio para dominar, que era sacar de la tierra propia a los pueblos que conquistaban y trasladarlos a otra tierra. Entonces les quitaban fuerza para luchar por su propia tierra. Pasan más o menos, no son exactamente, en realidad son 50, pero se habla de los 70 años en el destierro. En realidad son 50, ¿sí? Y ahí viene, Babilonia cae en manos de los persas con el gran Ciro el Grande, que les permite volver. El Antiguo Testamento habla de Ciro el Grande
como el gran instrumento de Dios, como lo fue Nabucodonosor, el instrumento de Dios para reprensión del pueblo. Ciro el Grande es el gran instrumento de Dios para la restauración del pueblo. Los deja volver. Esdras, Nehemías vuelven con un grupo. Gente, no volvieron todos. Muchos ya estaban, hicieron su futuro en Babilonia, estaban asentados y no volvieron. Volvieron muchos, pero no todos, de este destierro. Ahí es donde en la etapa persa se reconstruye el templo, se reconstruye la ciudad de Jerusalén, tienen un cierto tipo de independencia en los manejos religiosos e internos, y ahí viene la etapa griega. Alejandro Magno vence al rey persa, ¿sí? Y estamos en el siglo II antes de Cristo y conquista casi todo el mundo conocido, llegando hasta el río Indo. Muere jovencito, ¿sí? Y el imperio se divide en 4, que es los 4 generales, ¿sí? Aquí se impone la cultura griega a sangre y fuego. Y es lo que pasa con lo que yo les conté de la fiesta de las luces, los macabeos que se sublevan. La iglesia bizantina tiene gran devoción por los santos macabeos, ¿se acuerdan? La madre con los 7 hijos y Matatías, Macabeo. Ahí empieza la revuelta de los macabeos y purifican el templo, ¿sí? Y de ahí saltan un poco tienen un tiempito de independencia, pero tienen que aliarse a los romanos para mantenerse independientes y al final Roma termina dominándolos. Y es la etapa romana, que es la etapa en la que nació Jesús, bajo el dominio romano. Estas etapas, a partir de la monarquía prácticamente, comienza a gestarse cada vez más, primero como una cosa leve, cada vez más la idea de un Mesías, que ya vamos a ver qué es, qué esperan y qué significa este Mesías. Pero aquí desde la monarquía comienza, y la división, sobre todo en la división del reino, comienza la idea de un Mesías. Yo quería decirles que la palabra acá dice el destierro, se lo llama también el exilio, que no hay que confundir con el éxodo, que es al salir de Egipto. Aquí es el exilio en Babilonia. Yo me acuerdo cuando yo era niño que a veces cuando estábamos distraídos, dice, ¿dónde estás? En Babilonia. Y después nosotros teníamos, de la palabra exilio la tenemos mucho en Argentina, porque en la época postperonista o no sé qué, hubo muchos exiliados, como también hay muchos exiliados que vienen de afuera a exiliarse a la Argentina. El exilio es distinto al éxodo, a la salida. El exilio es una situación humana cruel, si ustedes quieren, pero parecería que en este contexto, no parecería, lo vamos a ver, es la etapa donde más se aprende. Cuando uno sufre, más aprende. Parece, si no fuese la cosa de Dios, sería increíble, pero es porque Dios hace así. Bien, pasamos a la otra porque está lo mismo, no sé si hace falta lo mismo que acabas de decir, lo único que acá tiene quizás lo mismo, prácticamente. Claro, aquí solo indicar que durante el reino dividido nace fuertemente la corriente profética. Yeah. ¿Sí? ¿Hay profetas antes de la monarquía? Sí, Samuel. El profeta Samuel es un gran profeta previo a la monarquía, ¿sí? Pero aquí en el reino dividido pululan los profetas y las escuelas y grupos proféticos. Y ahí surge después una división que van a ver, quizás la veamos, y si no es para estudiar, que hay profetas que se llaman mayores y profetas que se llaman menores, ¿no? Pero bueno, ahora en el esquema se ve un poco. Y aquí un poquito, padre. ¿Sí? ¿Cuándo nace el judaísmo así como lo conocemos hoy? En el destierro y al regreso del destierro. Con Esdras y Nehemías
se fijan las bases del judaísmo moderno, así como lo conocemos hoy. Ahí podemos hablar de una religión judía, ¿sí? Fíjense que acá en este título, en este pedacito, vivir en el exilio, pusimos esto, ¿qué aprendió en el destierro? ¿Qué se aprendió? ¿Qué es lo que aprendió Israel, el pueblo? Y muchas veces, ¿qué aprendemos nosotros viviendo en el destierro, en el exilio? Y ahí se reelabora la vocación de Israel. Eso es interesante, ¿no? Es decir, no sé, con Alberto muchas veces hablamos, es esta etapa la más rica de toda la historia de la salvación, quizás, porque se van cambiando cosas. Es decir, nosotros pensábamos que era así, pero otra que Dios lo va haciendo de una manera. Y cuanto más retorcido parece, resulta que ahí sale, ¿no? La cosa. Bien. Nace la esperanza en el Mesías, regreso, reconstrucción y los cánticos del siervo. Y acá tenemos la historia, bueno, no sé, Alberto, si querés con esto agregar algo más de lo que aparece. Bueno. No, aquí tienen fechas. Yo les hablé sin fechas. Aquí a los que les gustan las fechas tienen. Aquí lo único que recalcar es esto. Miren, en rojo, Isaías, el verdadero Isaías, el original, el Isaías original, estamos en el 720 a.C. Y hay dos Isaías más, en el 560 y en el 520. O sea, no es que Isaías vivió todos estos años. Estos dos Isaías son dos autores distintos que siguen la misma corriente profética de Isaías y cuyos libros se anexaron al primer Isaías, pero cuya temática es muy distinta. Ya la vamos a ver. Es muy distinta. No son tocayos, ni Isaías se llamaban. Antes, esto es un fenómeno, bueno, ya nos metimos ahí, pero nos metemos. Se llama pseudonimia. Pseudonimia, falso nombre. Es un recurso que se ha usado mucho, incluso hasta la Edad Media y la Edad Moderna. Cuando uno escribía o componía una obra musical y no tenía renombre, la firmaba con el nombre de alguien famoso, para que la obra o el escrito sea leído o escuchado. Entonces, estos dos firmaron con el nombre Isaías como el gran profeta, y entonces quedó en un solo libro todos los escritos, ¿sí? Esto a nosotros nos parece medio escandaloso ahora, pero era la usanza de la época, y les vuelvo a decir, hasta la Edad Moderna, ya después de Cristo, se siguió usando la pseudonimia. Hay muchos escritos de los padres de la iglesia que ahora se descubrieron que no son de ese padre de la iglesia, sino de uno que se hizo pasar por ese padre y escribió en nombre de ese padre, ¿sí? Eso es muy común, no se escandalicen. Era así. Para poner un ejemplo probable, es como cuando uno dice a los alumnos, tiene que hacer una elaboración sobre algo y va a internet, toma, copia, pega y después dice, es mío, cuando en realidad no es mío, es de otro. Eso también esto es para las hermanas que están viendo los libros de San Basilio, gracias a la crítica histórica, al estudio crítico de los textos, se sabe que muchos no son de San Basilio, pero se decía que lo había escrito San Basilio para que uno pensase que tiene más peso. Pero hoy sabemos que eso se atribuyen, ¿no?, a San Basilio, pero no lo son. Es para tenerlo en cuenta. Bien, seguimos. Bien. Acá sonamos. Porque esto lo escribí yo. Miren, se los digo así rápidamente. Viendo Adviento y viendo este tiempo. ¿Qué es lo que yo pensé hablando también con Alberto? No es que me salen a las ideas sino más, sino que hablando, dialogando, pensando, rezando, meditando. ¿Qué es el Adviento? Es un tiempo de reacondicionar, de reacomodar nuestros sentimientos, que por diversos motivos pueden ahí no tengo la frase, ¿tenés vos, Albert? Descontrolarse. ¿Y qué más? Seguir leyendo porque no veo. Y debemos aprender a reconocerlos y a controlarlos.
Bien, cuando yo... Perdón, padre. Los que hicieron el curso anterior de espiritualidad, ¿se acuerdan los logismoi? Que había que estar atentos, estemos atentos con los logismoi. Aquellos pensamientos raros que aparecían, que había la atención del corazón y de los pensamientos. Si no se acuerdan, revisen el curso ese. Sí, padre. Tarea para el hogar, revisar los logismoi, se escribe. Logismoi, los pensamientos que nos perturban, que nos sacan la atención. Por eso los diáconos que dicen, Jorge, continuamente, Andrés, ¿dónde están los diáconos? ¿Qué dicen? Estemos atentos, Bueno, el Adviento es un tiempo para estar atentos, digamos, ¿no? A ver qué pasa con nuestros sentimientos, porque esto viene de un autor que acá lo cito, Luis Alonso Shekel, un biblista jesuita muy, muy interesante, es uno de los más grandes biblistas del último tiempo, que él dice que concibe el Salmo 137, que ya lo vamos a estudiar, como el canto de la resistencia espiritual de los desterrados, y cómo se resiste espiritualmente los que se sienten desterrados, exiliados, con esperanza. Este es el tiempo de la esperanza, de reavivar la esperanza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros, lo dice Shekel, no lo digo yo, pero lo vamos a ver en el Salmo 137. Nosotros sentimos nostalgia, sentimos añoranzas, recuerdos, penas, anhelos. Tenemos deseo de llorar, tenemos ganas de quedarnos quietos, paralizados, inmóviles. Y frente a eso, tenemos que trabajar eso. Resistir. Pero ¿qué es resistencia se trata? Dice acá, lo puse. Resistir espiritualmente. Y por eso hay que pensar qué herramientas nos ayuden en este tiempo a resistir espiritualmente los desánimos. Acuérdense las 4 cosas que pide. ¿Qué pide el diácono, la última antes de la Virgen? Para que el Señor nos libre de toda... Eso ustedes lo viven, ¿o no? Eso lo vivimos todo. Entonces, el tiempo de Adviento es un tiempo para darnos cuenta de eso y cómo hacer resistir espiritualmente. Bien, es una resistencia espiritual, no me van a decir que estoy diciendo otra cosa. Bien. Bien, porque también él dice una cosa que es interesantísima. Hay a veces uno dice, bueno, pero yo me acuerdo, yo añoro aquellos tiempos. Y él dice, sí, pero en parte es bueno, pero en parte no. Y entonces dice que hay una angustia, una nostalgia, una añoranza que nos paraliza, nos deja quietos. Y entonces, lo que tenemos que reemplazarlo es el recuerdo, dice él, de las cosas, de la fidelidad del pasado. En esta historia que hemos visto fueron 1000 años, más de 1000 años antes de Cristo, si hay algo que queda claro es que hay alguien que es fiel siempre. Dios. Entonces tenemos que acordarnos de esto. Por eso a veces es lindo cuando los judíos dicen, a ver, pero es mi padre, este es el Dios de Abraham, de Jacob, no te olvides, pero pasó mucho tiempo, sí, pero hay que recordar las cosas que nos hacen bien. Y yo puse acá, si ustedes una oración que quizás la conozcan, la Acordaos de San Bernardo. Si no se acuerdan, o si no, la próxima semana lo vemos, para el acordar. Como diciendo, acuérdense que nunca la Virgen nos desprotegió. ¿Y por qué nos va a desproteger ahora? ¿Por qué no nos va a cuidar ahora? Que nunca se oyó a nadie decir que haya recurrido a ti. No hacen como que la Virgen recuerde todo esto, entonces ahora no me podés fallar si te hice acordar de todo esto.
Y yo acá sigue, al mismo tiempo, no dejarse atrapar por una nostalgia por las cosas pasadas que paralizan. Bien, nosotros los grandes tenemos mucho esta frase a veces, antes, cuando yo era chico, todo, y la frase era, ahora no se escucha mucho, pero ¿se acuerdan? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Mm? En cambio... Perdón, padre, esas si quieren, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, los que hicieron la secundaria buena donde se daba literatura en serio española, las coplas de Jorge Manrique a su padre, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Mm? Y en cambio él dice que no hay que tener este tipo de nostalgia, sino que hay que tener una nostalgia de lo que viene, del futuro, que esa tiene una característica, no paraliza, sino que vivifica. Esto me gustó esta expresión. Cuando nosotros tenemos la confianza puesta en el futuro, nuestro pensamiento está puesto en lo que va a venir, todo se hace vivo, mientras que de otra manera todo se paraliza, todo se... Bueno, sigo, me parece yo, ¿qué pasó acá? A ver si me quedé paralizado acá. Ahí va. Bueno, la resistencia espiritual se fundamenta en tener o no tener esperanza. Bueno, después se lo mando y lo podrán leer. Hoy se habla de una capacidad que es la resiliencia. Y yo termino acá, fíjense, abajo dice, en este sentido, el cardenal Pironio, que será beatificado el próximo 16 de diciembre, ha sido un profeta de esperanza. Sus textos, y fue en una época que él sufrió muchísimo, no sé si ustedes saben, pero incluso el Papa Pablo VI se lo tuvo que llevar a Roma porque lo querían matar acá. Y sin embargo, en esa época él escribió los mejores textos sobre la esperanza, ¿no? Y ahora va a ser beatificado. Acá tienen la imagen, que me impresionó mucho estas imágenes, porque yo lo he conocido personalmente varias veces, y en Roma venía a celebrar a la iglesia argentina, pero la sonrisa es así, es franca. Es interesante, ¿no? Parece que no hablaba solo de esperanza, sino que la vivía, ¿no? Y yo digo dos cosas, la sonrisa y los ojos, el brillo de los ojos, ¿no? Y acá en distintos momentos de su vida se ve semejante. Bien, esto vuelve a ser de San Agustín, la continuación del texto anterior, ¿no? ¿Qué es lo que veremos entonces? Que nos lo diga ahora el Evangelio. Ya al comienzo de las cosas, que estaba la palabra. Existía la palabra. Existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces llegarás a la fuente con cuya agua has sido rociado. Entonces verás al descubierto la luz cuyos rayos por caminos oblicuos y sinuosos fueron enviados a las tinieblas de tu corazón, y para ver y soportar la cual eres entre tanto purificado. Queridos hermanos, dice el mismo Juan, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Noto cómo vuestros sentimientos se elevan junto con los míos hacia las cosas celestiales, pero un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y esta mansión de tierra oprime el espíritu fecundo en pensamientos. Y San Agustín termina, se ve que le había predicado a la gente un montón de horas, qué sé yo. Ha llegado ya el momento de que yo tengo que dejar el libro santo, la Biblia, la palabra de Dios, y ustedes tienen que regresar cada uno a sus ocupaciones. Hemos pasado un buen rato disfrutando de una luz común, nos hemos llenado de gozo y alegría, pero aunque nos separemos ahora unos de otros, procuremos no separarnos de Él. Me encantó no sé si termina con esto, sí, nuestro primer encuentro. Pero ahora que nos vamos a separar, según San Agustín, procuremos no separarnos de Él, ¿no? De Jesús. Estamos en camino estos días para
reencontrarnos. No es que, bueno, Alberto va a hablar muchas veces, nosotros hablamos de las venidas de Cristo, ¿no, Alberto? ¿Cuántas venidas decimos que hay? Esto es interesante, por ahí cómo cerrar esto de idea del adviento de resistencia espiritual. El adviento espera 3 venidas. La venida histórica, que ya ocurrió en el recuerdo, en la memoria, pero no en esa nostalgia inútil que nos paraliza, sino en el recuerdo de la fidelidad, ¿sí? Ya vino, el Mesías prometido ya vino, es una realidad, pero prometió venir al final de los tiempos, el adviento escatológico, el adviento del... Esperamos un cierre de esta cortina de tiempo y espacio, un cielo nuevo, una tierra nueva y la Jerusalén celestial. Y mientras tanto, ¿qué? Ese es lo que la Iglesia llama el adviento místico. Jesús que viene a nuestras vidas en cada momento y todos los días. Disfrazado, vestido, disimulado, camuflado de 1000 maneras, en el pobre, en el necesitado, el que escucha, el que necesita una palabra, el que necesita una oreja, el prójimo que tengo al lado, ese adviento místico. Y los padres latinos decían que no se atreva a esperar el adviento del final de los tiempos el que no supo recibir al Señor en el adviento místico de todos los días. Es decir, no vamos a reconocerlo al final de los tiempos si no hemos aprendido a reconocerlo día a día, cotidianamente, en aquellos con los que me cruzo, con los que tengo al lado, con los que tengo trato. Este adviento místico es el maestro del camuflaje, este adviento místico, porque viene de las formas más inesperadas. Si leemos la Biblia, hasta a través de una burra habló Dios, así que viene en este adviento místico, ¿cómo será? Lean la historia de la burra de Balaam. Bien. Supongo que por ahí les quedan dudas o cuestiones. Yo, ¿dónde están, Jorge, todos los teléfonos? En el grupo, todas las personas que están ahora mirando en este momento, si yo mando al WhatsApp, grupo bíblico, ¿está? Jorge. Yo le agrego a Adela y a Ricardo. Bueno. ¿Y Julio está? ¿Julio será que está? Bueno, lo vemos después, pero le mando este Power y lo podrán ver incluso en el teléfono y leer y meditar y introducir dudas. Si quieren mandar preguntas, nos dejan. Hoy era como la presentación así más, introducción en el tema. Ahora ya nos vamos a meter en la segunda etapa, dijimos en... ¿Qué etapa? ¿Cuál era el segundo? ¿Te acordás? ¿Lo tenés yo? A ver. Sí, es la evolución de la idea del Mesías. Cómo nace la idea del Mesías y cómo evoluciona. Está bien, ahí está. Ahí sí traigan Biblia, porque vamos a hacer un paseíto lindo por la Biblia. Tengan la Biblia a mano en la próxima, porque ahí vamos a ir de un lado para el otro. Pero bueno. Muy bueno, padre. Vamos a pedir al Señor entonces que nos bendiga, nos proteja, nos ayude a buscar realmente hacernos fuerte interiormente, que es el único modo para poder enfrentar las dificultades de todos los días. Y por ahí también pedirle a Dios que nos ayude a ver esas presencias de Él escondidas en nuestra vida cotidiana, que a veces por querer verlo, no sé, de una manera, no vemos la forma que Él toma, ¿no? Y también abrir los ojos a verlo en la naturaleza. Acuérdense que todo nos habla de Él. Y los hermanos, y si son hermanos difíciles o hermanas difíciles, también habla Dios ahí.
Y si sufrimos, también Dios habla. Y ves, todo es, por eso que hicimos esta historia. Porque la historia está hecha así. La historia de salvación no está hecha de todo Monte Tabor, digamos, todo transitado. Porque a veces imaginamos que ser católico más nada, y cuando no estamos, ya no. El pueblo de Dios, ahora lo vamos a ver en las otras, sufrió tanto para llegar a descubrir dónde estaba Dios. Va. Y también los cristianos, ¿no? El pueblo judío, el pueblo cristiano, todo. ¿Está? ¿Algo más, Alberto? No, nada más, Padre. Pedimos la bendición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Amén. ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Bendice. Señor del universo, que a través del tiempo nos muestras cómo nos amas y nos salvas. Te damos gracias por Jesús, el Jesús que vino, el Jesús que vendrá y el Jesús que viene. Y bendícenos tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Amén.